Lo perdió todo, en un solo día, y ese momento lo obligó a despertar, porque antes de eso, llevaba años dormido. El negocio que iba a lanzar, el cuerpo que iba a construir, la vida que iba a vivir. Tenía 34 años y llevaba más de una década planeando. Y una noche, parado frente al ataúd de su padre, entendió algo que ningún libro, ningún podcast, ningún video le había podido enseñar: que el tiempo no espera, que los sueños no ejecutados no desaparecen, se pudren, y que él estaba haciendo exactamente lo mismo que su padre. Eso lo cambió todo. Pero antes de contarte cómo, necesito preguntarte algo incómodo, algo que probablemente ya sabes, pero que llevas tiempo evitando. ¿Cuántos años llevas siendo la versión más pequeña de ti mismo? No tienes que responder ahora, pero guárdala, porque antes de que este video termine, vas a entender exactamente por qué sigues donde estás. Y no es lo que crees. Piensa en cómo empezó tu día hoy. No el día que planeabas tener, el día real. ¿Cuántas veces abriste el teléfono antes de levantarte? ¿Cuántos minutos perdiste en contenido que ya olvidaste? ¿Cuántas veces dijiste, ya voy, y terminaste haciendo otra cosa? No te estoy juzgando, te estoy describiendo, porque ese ciclo no es tuyo solamente, es casi universal. Te despiertas, consumes, sientes que vas tarde, haces cosas, muchas cosas, pero al final del día, algo no cierra. Una sensación difusa, difícil de nombrar, como si hubieras estado corriendo sin avanzar. Y eso debería preocuparte, porque esa sensación no es aleatoria, tiene una causa específica, y esa causa está operando en silencio, todos los días, saboteando exactamente lo que más quieres construir. Pero para entenderlo, primero necesito que veas algo que la mayoría de las personas prefieren no mirar. Piensa en todo lo que dijiste que ibas a hacer hace 3 años. El proyecto, el cuerpo, el negocio, la persona en la que ibas a convertirte. ¿Cuánto de eso existe hoy? No en intentos, en resultados reales. Ahora multiplica eso por 10 años más, con los mismos hábitos, las mismas excusas, el mismo nivel de compromiso. ¿Dónde vas a estar? No en la versión optimista, en la versión honesta. Hay una brecha entre quién eres y quién podría ser. Y esa brecha no se mantiene igual, crece. Cada día que pasa sin una decisión real, esa brecha se amplía un poco más. Y lo peor es que ya lo sabes. El momento más doloroso no es cuando fallas, es cuando te das cuenta de que llevas años fallándote y ya ni lo sientes. Eso tiene un nombre. No es pereza, no es falta de disciplina, es anestesia. Te has anestesiado tanto con el ruido constante, con la distracción permanente, con la comodidad superficial, que ya no sientes el dolor que deberías sentir. Y cuando no sientes el dolor, no cambias. Y aquí está el problema. No vas a cambiar esperando sentirte listo. No vas a cambiar esperando tener más tiempo, más dinero, mejores circunstancias. Vas a cambiar cuando entiendas exactamente qué está pasando dentro de tu mente. Y eso es lo que voy a mostrarte ahora. Pero primero, necesito que conozcas a ese hombre, porque lo que le pasó a él, en alguna forma, te está pasando a ti. Se llamaba Daniel. No era extraordinario. Era, en muchos sentidos, completamente ordinario. 34 años, trabajo estable, vida cómoda, y una lista mental interminable de cosas que iba a hacer algún día. Empezar su negocio, dejar el trabajo que odiaba, leer más, entrenar, vivir diferente. Hablaba mucho de todo eso, actuaba poco. Cada vez que alguien le preguntaba cómo iba con sus planes, tenía una razón nueva de por qué todavía no había comenzado. El momento no era correcto, no tenía suficiente capital. Su familia no lo entendía. El mercado estaba difícil. Y todos a su alrededor lo escuchaban. Algunos con paciencia, otros con cansancio ya disimulado. Pero nadie le decía la verdad. Y Daniel seguía cómodo en ese ciclo,
hasta que llegó el día que lo rompió todo. Su padre murió un martes por la mañana, de forma inesperada, sin tiempo para prepararse, sin tiempo para despedirse bien. Y en el funeral, mientras Daniel miraba el ataúd en silencio, algo ocurrió dentro de él que ninguna motivación externa jamás había logrado jamás. No fue un pensamiento, fue algo más profundo, casi físico. Miró las manos de su padre, ya frías, cruzadas sobre el pecho, y pensó en todas las conversaciones que habían tenido a lo largo de los años. Su padre también había tenido sueños. También había hablado de lo que iba a hacer algún día, el negocio que iba a abrir, el viaje que iban a hacer juntos, las cosas que quería vivir cuando tuviera más tiempo. Ese tiempo nunca llegó. Y ahí estaba, en un ataúd, con todos sus sueños adentro, sin haberlos vivido. Daniel sintió algo que no había sentido en años, un dolor real. No el dolor de la pérdida, aunque eso también estaba ahí, sino el dolor de verse a sí mismo en ese ataúd, de imaginar su propio funeral, de preguntarse cuántas cosas se iba a llevar él también, sin haberlas hecho. Y esa pregunta no fue filosófica, fue brutal. ¿Iba a hacer exactamente lo mismo que su padre? ¿Iba a morir con la música adentro? Salió del funeral sin hablar con nadie. Se metió al carro y por primera vez en años no puso música. No abrió el teléfono. Se quedó en silencio y en ese silencio escuchó algo que llevaba mucho tiempo esperando decirle. Una voz interna, clara y sin excusas, que le preguntó cuánto tiempo más iba a vivir como alguien que está a punto de empezar. Esa noche fue diferente. Y te voy a contar qué pasó después, pero antes necesitas entender qué estaba ocurriendo realmente en la mente de Daniel todos esos años. Porque no era lo que él creía, y probablemente tampoco es lo que tú crees sobre ti mismo. Aquí viene lo que nadie dice directamente. El problema no es la motivación. Eso es lo que todos creen. Es la mentira más cómoda del desarrollo personal. La motivación viene y va. Siempre lo hace. El problema tampoco es el tiempo. No tengo tiempo es quizás la frase más repetida y menos verdadera que existe. Tienes exactamente el mismo tiempo que cualquier persona que está construyendo algo real. 2 horas al día durante un año son 730 horas de trabajo enfocado. Piensa en eso. ¿Cuánto cambiaría tu vida con 730 horas invertidas en lo que más quieres construir? No es el tiempo. El problema tampoco es el talento. Hay personas ordinarias que construyeron cosas extraordinarias, y hay personas extraordinariamente talentosas que no llegaron a ningún lado. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Espera, porque aquí es donde la mayoría de los videos te dan una respuesta fácil y bonita. Yo te voy a dar el mecanismo exacto. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, le envías un mensaje a tu cerebro. Ese mensaje dice, mis palabras no valen nada. Cada vez que fallas a tu propio compromiso, debilitas el único músculo que realmente necesitas para cambiar. El músculo de la confianza en ti mismo. Y cuando ese músculo está débil, no importa cuánta motivación sientas, no importa cuántos videos inspiracionales consumas, no importa cuántos libros compres y nunca termines. Porque el problema no está afuera, está en la brecha entre lo que dices y lo que haces. Esa brecha tiene un nombre, se llama autotraición. Y opera en silencio, acumulándose, año tras año, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces del todo a la persona que ves. Y aquí está el problema real. No es que no sepas lo que tienes que hacer, lo sabes, siempre lo has sabido. El problema es el miedo. El miedo al fracaso disfrazado de lógica, el miedo al cambio disfrazado de cansancio, el miedo más profundo de todos, descubrir lo que realmente eres capaz de hacer. Porque si lo descubres, ya no tendrás excusa para no hacerlo. Y eso es lo que más asusta. No el fracaso,
la posibilidad real del éxito. Los estoicos tenían un concepto que hoy suena simple, pero que pocas personas realmente entienden. Lo llamaban amor fati, amor al destino. Pero no era resignación, era algo completamente diferente. Era entender que el obstáculo no está en el camino, el obstáculo es el camino. Cada vez que encuentras resistencia, cada vez que algo es difícil, cada vez que tienes miedo o dudas, ahí es exactamente donde se decide quién vas a ser. No en los momentos fáciles, en los momentos difíciles. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso del mundo conocido, emperador de Roma. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Y cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, abría su diario y escribía. No para publicarlo, no para que nadie lo viera, para recordarse a sí mismo quién quería ser. Escribía sobre sus propias debilidades, sus fracasos, las formas en las que todavía no era la persona que sabía que podía ser. ¿Por qué haría alguien así con todo el poder del mundo? Porque entendía algo que lo cambiaba todo. El enemigo más grande no estaba afuera, estaba adentro. Y ese reconocimiento brutal y honesto de que tú eres tu principal obstáculo es lo que separa a las personas que cambian de las personas que siempre están a punto de cambiar. Las personas disciplinadas no son superhéroes, no se despiertan con energía infinita, no tienen vida sin problemas. Lo que tienen es algo diferente. Tienen claridad sobre quiénes quieren ser, y cada día, independientemente de cómo se sientan, actúan desde esa identidad. No porque tengan ganas, sino porque decidieron. Hay una diferencia enorme entre actuar cuando tienes ganas y actuar cuando decidiste ser alguien que actúa. La primera es motivación. La segunda es carácter. Y el carácter no se declara, se construye. Un día a la vez, una decisión a la vez. Incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. Ahora vuelvo a Daniel. Esa noche, algo cambió en él. No de golpe, no de manera dramática como en las películas, de una manera silenciosa, casi imperceptible al principio. Se sentó en la mesa de su cocina, apagó el teléfono. Por primera vez en años, no buscó distracción, no puso música de fondo, no abrió redes sociales. Se quedó con el silencio, y en ese silencio se permitió sentir algo que llevaba años evitando, el dolor de haberse fallado. No fue cómodo, fue necesario. Tomó una hoja en blanco y escribió una sola pregunta. No qué quiero tener, no qué quiero lograr, sino quién quiero ser. Y desde esa pregunta, todo lo demás empezó a tomar forma diferente. Al día siguiente se levantó 30 minutos antes, no para hacer algo épico, solo para tener esos 30 minutos para él, antes de que el mundo empezara a exigirle cosas. Sin teléfono, sin noticias, solo él, un cuaderno y silencio. Fue incómodo los primeros días, su mente quería escapar hacia cualquier distracción, pero se quedó. Luego fue una hora, luego comenzó a mover el cuerpo. Luego comenzó a trabajar en su proyecto, 1 hora al día, solo una. Las personas a su alrededor no notaron nada al principio, siguieron viéndolo igual, y él dejó de explicarlo, dejó de buscar aprobación, dejó de esperar que alguien creyera en él para creer en sí mismo, porque entendió algo que nadie le había dicho antes. Nadie va a creer en ti antes de que tú creas en ti. Y la creencia no llega con palabras, la creencia llega con acciones repetidas, con promesas que te haces y cumples, con victorias pequeñas que acumulan algo que el tiempo perdido no puede darte. Evidencia. Evidencia de que eres capaz. Cada vez que se levantó cuando no quería, sumó un voto. Cada vez que trabajó en su proyecto cuando estaba cansado, sumó otro. Cada vez que eligió el esfuerzo sobre la comodidad, le dijo a su propio cerebro, soy alguien que cumple lo que promete.
Y 2 años después, ese hombre tenía un negocio funcionando. No perfecto, no millonario, pero real, construido con sus manos, su tiempo, su atención sostenida. Las mismas personas que antes lo miraban con escepticismo lo veían diferente, no porque él buscara ese reconocimiento, sino porque cuando una persona cambia de verdad por dentro, el exterior no puede ignorarlo por mucho tiempo. Pero lo más importante no fue el negocio, fue lo que Daniel sintió el día que se dio cuenta de que había cumplido lo que se había prometido a sí mismo. Esa sensación no tiene precio, y es exactamente lo opuesto a lo que había sentido durante una década entera. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú? No mañana, ahora. Hay 3 cosas, solo 3. La primera, deja de negociar contigo mismo. Cada vez que tu cerebro dice, solo 5 minutos más, mañana empiezo, hoy estoy muy cansado, reconoce exactamente qué es eso. No es tu voz, es el miedo hablando. El miedo al fracaso disfrazado de cansancio, el miedo al cambio disfrazado de lógica, el miedo a descubrir lo que eres capaz de hacer. Identifica ese momento exacto y actúa antes de que tu cerebro termine la frase. No después, antes. La segunda, construye una identidad antes de construir un hábito. No digas, voy a intentar correr todos los días. Di, soy alguien que se mueve todos los días. La diferencia en esas palabras es la diferencia entre alguien que intenta cambiar y alguien que ya decidió quién es. Primero decides quién eres, luego actúas desde ese lugar. Cada acción pequeña es un voto por esa identidad. Cada vez que actúas a pesar del miedo, votas por la versión que quieres ser. Cada vez que cedes, votas en contra. Los votos se acumulan y con el tiempo, el peso de esos votos se convierte en algo que no puedes ignorar, en un sentido de ti mismo completamente diferente. La tercera, protege tu atención como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. Tu atención no es solo lo que miras, es lo que te conviertes. Si cada mañana le entregas tu mente al caos del mundo, a las redes sociales, a las opiniones de personas que ni te conocen, estás construyendo tu identidad sobre arena. Todo comienza ahí, en los primeros minutos del día, en lo que dejas entrar antes de que tu mente esté completamente despierta. Cuida lo que entra, porque lo que entra, con el tiempo, se convierte en lo que eres. Los filósofos estoicos hablaban de memento mori, recuerda que vas a morir, no como una idea oscura, como una herramienta de claridad absoluta. Cuando te recuerdas que el tiempo es finito, que este momento no se va a repetir, que la persona que serás mañana depende de lo que hagas ahora mismo, algo ocurre. Las excusas pierden peso, las distracciones pierden atractivo. Lo que importa se vuelve visible con una claridad que antes no tenías. Hay personas que necesitan perder algo muy grande para despertar. Un trabajo, una relación, la salud, a alguien que amaban. Necesitan que la vida los golpee con fuerza antes de empezar a vivirla con intención. Y hay personas que eligen despertar antes de que eso pase, que deciden no necesitar una crisis para tomar su vida en serio, que entienden que la urgencia no tiene que venir de afuera, puede venir de una decisión interna, de este momento. Daniel necesitó perder a su padre para ver con claridad. Necesitó pararse frente a ese ataúd y reconocerse en él para finalmente decidir. Tú no tienes que esperar a eso. Ese es el regalo extraño que su historia te da. La posibilidad de despertar antes del golpe. La posibilidad de elegir cambiar no porque la vida te obligue, sino porque tú lo decidiste. Vuelvo a la pregunta con la que empecé. ¿Cuántos años llevas siendo la versión más pequeña de ti mismo? Ahora puedes responderla. No a mí, a ti. Porque la respuesta determina lo que haces después de que este video termine. Puedes cerrarlo y seguir igual. Seguir planeando, seguir postergando, seguir siendo alguien que está a punto de empezar. O puedes hacer lo que hizo Daniel esa noche. Tomar una hoja en blanco, apagar el ruido y escribir una sola pregunta. ¿Quién quiero ser?
Tienes una sola vida, no una de práctica y otra de verdad, solo esta. Y en esta vida, la única variable que puedes controlar completamente eres tú. No las circunstancias, no lo que otros piensan, no el mercado, la economía, el pasado. Tú. Tus decisiones de hoy, tu atención de hoy, lo que haces cuando nadie te ve, lo que haces cuando estás cansado, lo que haces cuando tienes miedo. Eso eres. No lo que dices, no lo que planeas, lo que haces. Daniel lo perdió todo esa noche frente al ataúd de su padre. Perdió la comodidad de sus excusas, perdió el lujo de seguir creyendo que tenía tiempo ilimitado. Perdió la ilusión de que algún día las cosas simplemente iban a cambiar solas. Y fue la mejor pérdida de su vida. Porque cuando perdió todo eso, por primera vez, se encontró a sí mismo. La pregunta que te dejo no tiene respuesta cómoda, pero es la más honesta que puedes hacerte esta noche, cuando estés solo, en silencio, antes de cerrar los ojos. Si mañana te encontraras parado frente al ataúd de alguien que amabas, mirando una vida que se fue sin vivirse, ¿seguirías esperando el momento correcto para empezar la tuya? Porque el momento correcto nunca llega. O empiezas hoy, o algún día será demasiado tarde.